Bien, buenos días. Voy a, de todas maneras, dejar grabando la sesión para que los que no se han conectado, pues más tarde lo hagan y digamos que puedan tener acceso a la clase. ¿Listo? Bien, la idea que tengo hoy es que trabajemos un poco lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Recuerden un poco lo que les había planteado en las sesiones primeras de que Colombia es un Estado social de derecho, conformado como república unitaria, descentralizada, pero que tiene unas características especiales. Dentro de esas características especiales está, digamos, que es un Estado pluralista, pero también que es un Estado participativo y que en todo el texto constitucional se permite que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones que corresponden a los intereses generales de todos los ciudadanos colombianos. En ese sentido, entonces, hoy quiero brevemente también recordar un poco cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana que hay en Colombia y mediante los cuales los ciudadanos podemos ejercer en la toma de decisiones del país. Lo primero entonces es el marco constitucional en que se encuentran estos mecanismos. Los mecanismos de participación lo vamos a encontrar en el artículo 103 del texto superior. Ese artículo 103 simplemente nos expresa cuáles son esos mecanismos y nos dice que son mecanismos de participación del pueblo, eh, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Todos estos mecanismos del 103 están basados en el tema de la soberanía nacional. Recuerden bien quién tiene la soberanía nacional y quién ejerce de manera exclusiva la soberanía. Pues quien ejerce esa manera exclusiva la soberanía no es otra cosa que el pueblo. En ese sentido es que el pueblo de Colombia, ejerciendo esa soberanía, puede entonces participar, ¿cierto?, a través de estos mecanismos en la toma de decisiones. ¿Cuáles? Pues con el voto, cuando se acerca a las urnas para elegir sus gobernantes, bien sean del orden nacional o del orden local, cuando vamos a votar en los plebiscitos, en los referendos, en las consultas, en los cabildos, etcétera, etcétera. Esos son, pues, mecanismos de participación que tienen los ciudadanos para poder hacer parte de las decisiones que competen a todos los que vivimos en este territorio. Bien, ¿qué más podemos decir de estos mecanismos? Decir que los mecanismos de la participación ciudadana son una especie de herramientas que el constituyente primario, el pueblo, quiso que se establecieran en esa constitución del 91 para que a través de estos mecanismos se pueda que asegurar e incentivar esa movilización de toda la población colombiana para que esa movilización permita la toma de decisiones que beneficien a toda la población. Podemos decir también sobre los mecanismos de participación que todos los individuos de esta sociedad tenemos, digamos, inicialmente la capacidad del voto. Y inicialmente porque, pues claro, hay unas limitantes y unas restricciones para poder ejercer ese voto. Una de ellas, pues, es aquel que no tenga la mayoría de edad para poder ejercerlo. Y otros son aquellos que han sido sancionados con pena privativa de libertad y que sobre ellos pesa una condena. En otras palabras, aquellas personas que se encuentran condenados por cometer ilícitos, cometer delitos, no pueden ejercer este derecho al voto. ¿Por qué? Porque ellos tienen restringidos, limitados esos derechos. De resto, todo aquel que tenga la mayoría de edad de 18 años, que tenga su cédula inscrita, puede entonces ejercer en nuestra sociedad esa capacidad dispositiva, ese derecho al voto. El ejercer ese derecho al voto no es otra cosa que poner en práctica el uso de estos mecanismos de participación ciudadana que permitan entonces
asegurar esa toma de decisiones que deben darse en el ejercicio propio de la administración pública y resolver también los problemas que afecten a la comunidad o plantear soluciones a las problemáticas que tenga una comunidad determinada. El objetivo general de los mecanismos de participación ciudadana a la que tenemos derecho todos los ciudadanos por el mero hecho de ser o bien ciudadanos por nacimiento o bien por adopción es el voto. Y el objetivo del voto a través de los diferentes mecanismos de participación, bien sea entonces los mecanismos del referendo, bien sea el plebiscito, de la consulta popular, del cabildo abierto, de la iniciativa legislativa o la revocatoria del mandato, el objetivo es cuál, que podamos a través de esos mecanismos de participación, ¿cierto? Tener garantías y beneficios para que nosotros como ciudadanos podamos que incidir en los cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo, legislativo, en que se estructura el Estado colombiano. En otras palabras, el objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es otro. Primero, que el desarrollo de los principios que rigen el texto constitucional. Este es un país democrático y participativo y que a través de esos mecanismos que tenemos para poder participar, podamos nosotros entonces tomar iniciativas de cambios en las ramas del poder público. Recuerden que tenemos tres ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pero no solamente, digamos, dentro de estas tres ramas, sino que también, digamos que podemos tomar decisiones e iniciativas en otros aspectos de la organización jurídico-política del Estado colombiano. Frente a los beneficios que tiene o digamos, los elementos positivos que podemos resaltar de los mecanismos de participación. Uno es que, digamos, esta es una forma efectiva, directa y desde luego obligatoria cuando cumpla los pasos que requiere para que una iniciativa de estas sea aprobada. Y esta respuesta efectiva es para exigir ante el gobierno, ante las autoridades, la resolución de algún tipo de dificultad, problema o situación que se presente. Entonces, digamos que uno de los elementos positivos de estos mecanismos es precisamente que es una respuesta efectiva y obligatoria para que los entes del gobierno, para que los órganos del gobierno o para que el Estado mismo tome decisiones que le competen al pueblo y que le interesan evidentemente al pueblo colombiano. Bien. Otro de los elementos importantes es que estos mecanismos de participación generan una relación muy directa entre el gobernante y el gobernado, entre el administrador y el administrado. Disculpan la palabra tan fea, pero eso es lo que somos unas personas, unos ciudadanos administrados por el Estado. Entonces lo que hay ahí es que se genera una relación mucho más directa, mucho más fuerte entre aquel que gobierna y el pueblo. Estos mecanismos de participación digamos que dan esa posibilidad a los ciudadanos de también, en parte, fiscalizar, en parte, servir de cierta manera como veedores del gobierno para determinar o para exigir el cumplimiento de un programa. Si es del orden nacional, el ejecutivo, entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces le exigimos a través de estos mecanismos que cumpla con ese programa, no solo en los planes locales o los planes nacionales de desarrollo, sino también en lo que se planteó en las campañas. Si una persona se postula a un cargo público, bien sea a la presidencia de la República, a una alcaldía, a una gobernación, y este ciudadano propone y promete ciertos cambios dentro de la política del Estado,
pues entonces lo mínimo es que esa palabra la cumpla cuando llegue efectivamente al poder. Y no digamos entonces que plantee un programa de gobierno en una campaña, ¿sí? No voy a subir impuestos, no vamos a hacer reformas tributarias, vamos a potencializar la educación pública, vamos a aperturar nuestra economía, qué sé yo, y cuando llegue al gobierno, una vez elegido, haga todo lo contrario, porque pues esto deslegitima ese gobernante, es legítimo porque pues es legal porque han votado por él, pero su legitimidad se ve diezmada por el hecho de haber engañado al pueblo, haber engañado a los electores con un programa de gobierno que no cumple. Por eso, estos mecanismos de participación permiten de cierta manera que el votante fiscalice, haga veeduría al gobierno para determinar si éste efectivamente está cumpliendo con el programa que presentó o con los fines que el Estado tiene a través de la Constitución. Mm, digamos que hay otros beneficios o otras cosas positivas en el tema de la participación, pues que ya son, digamos, aquellos que se ven reflejados en el tema ya individual del votante, pues como el hecho, por decir algo, de las rebajas en algunos pagos, digamos, de matrícula en las entidades públicas por haber votado, algún tipo, digamos, de rebajas en ese tipo, las rebajas que se dan a aquellos que tienen que prestar el servicio militar obligatorio, que digamos, si usted ha podido votar con anterioridad a ser reclutado, pues tiene derecho a que le hagan una rebaja, etcétera. Que digamos que eh, estas son como algunos beneficios que se tienen ya en el tema particular del votante. Sí, a veces dan un día, digamos, libre, remunerado o mediodía, dependiendo, digamos, las elecciones. Entonces, esos son como ciertos beneficios que también traen estos mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, pues los beneficios mayores que trae una participación ciudadana, una participación democrática, pues no es otro que el poder tomar parte en las decisiones y en la ejecución de las políticas del Estado y poder también a través de nuestro voto y de nuestra decisión poder adecuar ese tipo de políticas que beneficien a toda la colectividad. Bien, como casi todos los artículos de la Constitución Política de Colombia tienen un desarrollo legal, quiere decir que no solamente queda allí establecido en un artículo la nominación o la parte, digamos, general del artículo, normalmente todos estos artículos, casi todos, tienen un desarrollo. Ese desarrollo se hace a través de qué? A través de leyes que aprueba el legislativo de acuerdo con la dinámica del ejercicio de creación de leyes que ustedes ya bien conocen. En este caso, en este caso entonces tenemos, en este caso entonces tenemos, perdón un momento, tenemos la ley 1757 del año 2015, que es el Estatuto de la Participación Democrática. Digamos que allí nos ratifica un poco cuáles son esos mecanismos de participación, la consulta popular o la iniciativa popular también normativa, el plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y a veces o se agrega también una más que son las audiencias públicas. Algunas son audiencias públicas de rendición de cuentas. En este caso es cuando los gobernantes deben rendirle cuentas, perdón, rendirle cuentas a quién, al pueblo del ejercicio que vienen ejerciendo. Listo, muy bien. ¿Sí me están escuchando? Juliana, que acaba de ingresar, sí, sí me escuchan bien. Sí, por ahí lo escucho bien, sino que no encontraba el link desde las 8. Estoy buscando el link y no lo encontraba. O ya lo Listo, mandé. pero ya pudiste ingresar, ¿cierto, Julián? Sí, listo, bro. Ya todo Listo, bien. bien, vale, perfecto.
Les estaba diciendo entonces que esta ley 1757 nos habla un poco de cuáles son esos mecanismos de participación que nosotros tenemos para poder, digamos, ejercer ese derecho al voto y de esa manera poder entonces participar de lo que son las decisiones del Estado. Bien, vamos a mirar uno por uno muy ligeramente, mm, al menos para que ustedes tengan una idea muy básica de qué es ese mecanismo y, digamos, para qué, digamos, sirve. Listo. Vamos a empezar por definir un poco lo que es el plebiscito. El plebiscito nos dice que es un pronunciamiento, ¿cierto? Una expresión del pueblo al cual convoca solamente el presidente de la República, ¿cierto? Entonces, digamos que el plebiscito es un pronunciamiento que va a hacer el pueblo, ¿cierto? Sobre un tema determinado, ahora lo miramos con más detenimiento, y que es convocado solo por el presidente de la República, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se apoye o se rechace una determinada decisión que el Ejecutivo quiere tomar. Recuerden ustedes bien cuando estábamos revisando el tema de la rama ejecutiva, que el Ejecutivo, el presidente de la República, en la función esencial es la de administrar el Estado colombiano. ¿Cómo lo administra? Lo administra a través de sus dependencias, de sus órganos y demás. Hay momentos en que este ejecutivo debe, si él lo quiere, tomar decisiones de carácter trascendental para el pueblo colombiano. En ese caso, el gobierno, el ejecutivo, decide hacer un plebiscito. ¿Para qué? Para preguntarle al pueblo si quiere o no que una determinada decisión se lleve a cabo o no se lleve a cabo. El plebiscito, en términos generales, es una convocatoria directa al pueblo. Recuerden que habían dos tipos de digamos, de formas en que se ejerce esa soberanía nacional que reside en el pueblo. Una forma era la de la representación, que la hacemos con los que elegimos a las diferentes corporaciones colectivas, en este caso Senado, Cámara, diputados, concejales, presidente de la República, gobernadores, alcaldes, todo esto lo hacemos para que ellos representen nuestros intereses en esas instancias de gobierno. Y la otra manera que tenemos nosotros es lo que llamamos nosotros, yo admito aquí a Jorge, ¿listo? La otra manera que tenemos nosotros para participar es la forma directa, ¿cierto? La forma directa de participación es que yo voy, voto y tomo una decisión directamente, no la toma quien me está representando. En este caso no la toma el Congreso de la República ni los que yo he elegido a las diferentes corporaciones de elección popular, sino que lo hago de manera directa. Quiere decir entonces que el plebiscito es un pronunciamiento que el pueblo va a hacer de manera directa, que ha sido convocado solo por el presidente de la República en calidad de que de jefe máximo del Estado, de primera autoridad administrativa, y esa convocatoria se le hace directamente al pueblo para que el pueblo, de una manera autónoma, de una manera libre, defina el destino de esa pregunta, de esa decisión que el Ejecutivo quiere tomar. En otras palabras, el plebiscito es que es un pronunciamiento claro y concreto que hace el pueblo previa una convocatoria que hace el presidente de la República sobre una decisión de carácter fundamental para la vida del Estado y de la sociedad. A eso nosotros le llamamos el plebiscito. ¿Ustedes no recuerdan de pronto algún plebiscito en los últimos 3 años que se haya realizado? ¿O de pronto alguien pudo participar de ese plebiscito?
No, 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 no se acuerdan en el gobierno del presidente Santos un plebiscito, no tienen más o menos una idea de eso. Profe, la verdad, no sabría. Sí, ¿ustedes se acuerdan que en Colombia hubo un proceso de paz? Sí, claro. ¿Cómo fue ese coso, Esteban? ¿Cómo fue ese tema? Que hubo como una votación para ver quién es, pues lo de si se llevaba a cabo el proceso de paz, que eso es el plebiscito, ¿no? Es correcto, Julián. Digamos que el último plebiscito fue hecho en el gobierno de Santos, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que el pueblo se pronunciara sobre una decisión de carácter, digamos, fundamental, ¿cierto? Bien. Ahora miramos un poco más allá. Quiero decirle otra cosa sobre el plebiscito. Digamos que reiterar que la titularidad, digamos que la facultad, la atribución para convocar a este tipo de mecanismo de participación está solo asignada al presidente de la República. O sea, el presidente es el único que puede solicitar un plebiscito. ¿Cómo lo hace? Él lo hace, pero previamente a hacer esa consulta al pueblo, a hacer ese plebiscito, debe previamente tener el visto favorable del Senado y la firma de todos los ministros. Mire que no es Senado y Cámara, sino solamente del Senado, requiere que el visto, el concepto previo a convocarlo y favorable del Senado y debe ir con la firma de todos los ministros. ¿Se acuerdan cuando vimos la rama ejecutiva? Que habían unos ministerios que hacían parte de qué? Del gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ejecutivo, quien es el que administra el Estado, lo hace a través de unos señores que se llaman ministros o que tienen a su cargo en un ministerio también llamado cartera, que habían unas organizaciones o unos órganos que eran los departamentos, ¿cierto? Administrativos, que habían unas superintendencias, que habían unos establecimientos públicos y que en el orden territorial el ejecutivo lo representaban los gobernadores, los alcaldes y las asambleas departamentales y los consejos municipales. En ese sentido, lo que dice el artículo 104 de la Constitución Política es que el que es titular, el único dueño, el único que puede convocar al plebiscito es el señor presidente de la República, pero primero debe tener el visto bueno del Senado y debe tener la firma de todos sus ministros. Y también dice ese artículo 104 que la decisión que tome el pueblo es obligatoria. ¿Mm? O sea que esa decisión no requiere una refrendación, ¿cierto? Ni se requiere que se expida una ley o un decreto, ¿sí? Para que esa decisión que el pueblo ha tomado bajo la figura del plebiscito sea refrendada. Me explico mejor de otra manera con respecto a eso. Para poder hacer el plebiscito, que lo hace el presidente, necesitamos el aval, ¿cierto? La autorización del Senado de la República. No del Congreso, sino del Senado. Ya ustedes saben cuál es la diferencia. Y necesitamos la firma de todos los ministros. Una vez están esos presupuestos, hacemos el plebiscito y la decisión que el pueblo tome es de carácter obligatorio y no requiere que esa decisión, que ya ha sido tomada por el pueblo, pase al Congreso o se expida un decreto o una de esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una representación, de un ejercicio soberano directo. O sea, estamos hablando de que lo que estamos haciendo como ciudadanos es ejercer un mecanismo de participación de manera directa. Bien,
Lo que también podemos decir sobre ese plebiscito entonces es que también está, digamos, eh, ¿qué le puedo decir? Que no requiere, digamos, pues es efectivamente aprobación de nadie más, digamos que, que no se requiere ni que pase por el Congreso de la República, ni tampoco tiene que pasar por ningún otro poder correspondiente, sino que ese es directamente el pueblo quien toma esa decisión, ¿cierto? Bien, ¿qué más podemos decir del plebiscito? Un ejemplo, digamos, de ese plebiscito, les decía entonces, fue el que realizó el presidente Santos Calderón, una vez se terminó el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC para que se hiciera, digamos, la paz y se pudieran firmar esos acuerdos de paz. El tema y lo acaba hace unos 15, 20 días de confesar, dice que uno de los mayores errores que él cometió cuando era presidente fue haber eh, hecho ese plebiscito. Porque, como les digo, es un tema discrecional del presidente de la República. No está obligado a preguntar, ¿sí? No está obligado a preguntar nada si no quiere. En este caso, como hubo tanto problema y dificultad con el tema de la negociación, que había un grupo importante de ciudadanos que no querían el acuerdo de negociación como se había estructurado, entonces el presidente decidió para como refrendar esas decisiones que él había tomado, porque él las podía tomar como jefe de gobierno y de Estado, él las podía tomar, entonces decidió hacer un plebiscito. Pues la sorpresa que se llevó fue que ese plebiscito um, se hizo y perdió el sí y ganó el no. La pregunta para ese plebiscito que fue en el año 2016, que se llamó el plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia, tenía una pregunta, porque los plebiscitos se construyen más o menos en la misma tónica que otros mecanismos, con una pregunta corta y abierta que se le hace al pueblo. En este caso, la pregunta que se le hizo al pueblo colombiano era si apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Usted debía votar sí o no. Esas son, digamos, esa es la dinámica del plebiscito, sí o no. En este caso, el presidente, que era el ejecutivo, necesitaba, ¿cierto? Necesitaba que, ya le voy a admitir a Juliana que me está pidiendo, un momentico, Juliana, ya, esto ya, se la admití. Les decía entonces que la pregunta que hacía aquí el Ejecutivo era una pregunta, pues imagínense, de una consideración y de un calado importante. ¿Por qué? Porque se estaba jugando el asunto relacionado con la paz. Entonces, la pregunta era muy clara y a la que había que responder. ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Diga sí, diga no, o mejor, vote sí, vote no. Pues el resultado de esa votación a ese plebiscito fue de un 60 y... Ya miro un momentico, yo tengo aquí ese dato, fue de 6.067.957 votos por el sí y de 6.107.565 votos por el no. O sea, eso quiere decir que fueron como unos 40.000 votos, sí, más o menos como 6.000.000, sí, como unos 40.000 votos más a favor del no. En términos de porcentaje, el no ganó con el 50.2% y el sí perdió con el 49.78% de la votación. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Fue un plebiscito que era un mecanismo que tenían los ciudadanos para poder participar en la toma de decisiones. En este caso,
Era una decisión importante que no era otra que si se continuaba con ese proceso de paz, si se firmaba o no, y efectivamente el pueblo votó no. Eso tuvo una gran repercusión de carácter político porque se suponía que si el presidente había preguntado que si el pueblo quería sí o no, pues la decisión era no, pues lo que debió haber hecho el presidente era no haber firmado esos acuerdos, pues porque se supone que entonces, para qué le preguntaban al pueblo? Sin embargo, pues como también era una facultad que tiene el presidente de tomar las decisiones, pues simplemente lo que le dijo es, pues listo, el plebiscito dice no, pero yo digo sí, y finalmente se hicieron los acuerdos. Bien, eso frente, digamos, al tema del plebiscito. Finalmente, con el plebiscito, hay que decir que en el plebiscito, mejor, donde hayan participado más del 50% del censo electoral vigente, es el que queda aprobado como tal. Digamos que se requiere que la participación en el plebiscito sea mínimo del 50% de ese censo electoral, ¿cierto? Digamos que, ¿sí? Porque si no, entonces, pues no habría tampoco, digamos, posibilidad de que ese plebiscito, digamos que naciera pues la vida jurídica y tuviera sus efectos. Bien, eso digamos muy brevemente sobre el plebiscito. Es una forma en que se participa de las decisiones políticas del país. Un ejemplo podría decir el presidente de la República, ¿cierto? Vamos a hacer un plebiscito para preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no en que hagamos fracking en Colombia, por decir algo, ¿cierto? Por decir algo. Pues el pueblo dirá sí, no, y él, con base en eso, pues toma las decisiones cuando esas cosas son de un tema o de una importancia trascendental. Obviamente que esa pregunta no la van a hacer porque pues obviamente que la mayoría votaríamos que no y pues entonces se truncarían la iniciativa de hacer fracking en Colombia para explotar, digamos, el petróleo. O no sé, se me ocurre que él puede hacer una pregunta, si el pueblo quisiera, bueno, ahorita no lo podría hacer porque pues para votar si seguimos en cuarentena no, porque pues habría que salir a votar, salvo que lo hiciéramos por un medio virtual y pues digamos que no tenemos la tecnología, entonces sería bastante difícil. Eso digamos frente al plebiscito. Bien, ¿alguna duda de pronto con respecto ahí al plebiscito? ¿Alguien tiene de pronto alguna duda? No, profe. Listo, entonces vamos a pasar muy brevemente al referendo, ¿cierto? Al referendo, bien. El referendo, ¿cierto? Es otro mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Mire que la Constitución tiene unos principios que nosotros vimos, esos primeros 10 artículos, y mire que luego la Constitución va desarrollando esos principios de una manera organizada, ¿cierto? Mire que él nos va diciendo cómo está organizado el Estado y nos va diciendo cómo se organiza. Luego nos hablan los principios, en este caso, digamos, de participación, y mire que nos va diciendo cómo se participa. En este caso del referendo, es un mecanismo de participación en el cual que el pueblo, de manera directa también, aprueba o rechaza la decisión en torno a una normatividad de la autoridad. ¿Qué es esto? Digamos que es que el pueblo se pronuncia frente a una norma o a un proyecto de norma, digamos, a una ley o a un proyecto de ley que quieran expedirse bien del orden nacional o bien del orden local. Ya vamos viendo que la diferencia entre el plebiscito y el referéndum es que el plebiscito es una pregunta sobre una decisión que quiere adoptar ¿quién? El Ejecutivo, por eso es exclusivo de ¿quién? Del Ejecutivo. Y el referéndum, por su parte, o el referendo, es una pregunta también que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace, ¿cierto? Una decisión sobre una normatividad, sobre una norma que expide una autoridad. Esa norma efectivamente debe estar expresada en un texto ya elaborado de proyecto, ¿cierto? ¿Lo hay para qué? Para que se deroguen, o sea, eh, para que salgan de la vida jurídica, para que no tengan más efectos, ¿sí? Que
reformas que se le hayan hecho a la Constitución o a una ley, ¿cierto? O también son referendos, ¿para qué? Para aprobar las leyes o para aprobar reformas que se le han hecho a la Constitución o para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Volvamos un poco sobre esa explicación del referendo para que la tengan clara. El referendo se basa entonces en una pregunta, sí, una pregunta que se le hace al pueblo para que él manifieste su aprobación o desaprobación de tres cosas particulares. Una, de una ley hecha ya o un proyecto para aprobar. Dos, sobre una reforma a la Constitución ya hecha, ¿cierto? ¿Sí? Y tres, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para eso es el referendo. El referendo está atado a una decisión normativa en la cual nos pronunciamos si queremos que una ley que hay en el mundo jurídico, en la vida jurídica, en el tránsito jurídico, queremos que salga, que ya no se dé más esa ley. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que hay una ley, una norma que establece que los bancos cobrarán el 4 por mil en las transacciones que superen un monto determinado de los cuentavientes. Esa es una norma que no queremos, es una norma que no nos gusta, pues lo que podemos hacer es un referéndum para pedirle a el legislativo o para el pleno, para que se derogue, para que se saque esa ley del tránsito, para que esa ley ya entonces pierda fuerza, esa ley, digamos en términos muy coloquiales, esa ley muera, esa ley ya no tenga vida, esa ley ya no tenga posibilidad de ser aplicada. Para eso hacemos un referendo, ¿cierto? O para aprobar una reforma a la Constitución, ¿sí? Por decir algo, uno de los referendos o referendo que se hizo aquí en Colombia o se pretendía hacer era para que se le diera cadena perpetua a los violadores. Era una señora que era senadora, que ya falleció y que ahora la hija es la que tiene una fundación y que busca, digamos, a través de una fundación que el Congreso apruebe una reforma a la Constitución para que haya una cadena perpetua para violadores. Esta también fue la congresista que en su momento propuso el tema de las vallas con los nombres de los abusadores de los niños para que se publicaran y la gente se diera cuenta quiénes eran los que estaban abusando de los niños. Ese es uno de los casos típicos del referendo, cuando nosotros le preguntamos al pueblo, ¿cierto?, si aprueban o no una ley o un proyecto de ley. Otro de los ejemplos que les puedo dar sobre el referéndum es el que se suscitó el año antepasado. Ustedes recordarán que unos senadores empezaron con un tema de un referendo para que se hiciera una ley contra la corrupción y que se pedía que se bajaran los salarios de los congresistas, que no hubiese casa cárcel para los que estuviesen condenados por delitos contra la administración pública o por corrupción, etcétera, etcétera. Y ese referéndum pasó en la votación y finalmente tampoco pues esa ley se aprobó porque finalmente le hicieron conejo y no pasó a mayores. Bien, pero el referendo entonces decimos desde esa definición que tiene entonces digamos, dos elementos. Uno que es un referéndum aprobatorio o un referéndum derogatorio. Ahora lo miramos así muy ligeramente. Esta es otra forma de participación de la ciudadanía, ¿cierto? Es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de participar. Este es un mecanismo de participación de carácter político. Político, ¿por qué? Porque tomamos decisiones de carácter político y es fundamental, tiene origen en la Constitución, está
consagrado en ese artículo 103 del artículo de la Constitución que les leí. También está en el artículo 40, que nos dice que todos los ciudadanos podemos tomar parte en las decisiones de la administración, etcétera, etcétera. Digamos que ese es el elemento que tiene este referendo. Bien. Perdón. El referéndum, digamos que es una instancia donde el pueblo puede acudir, ¿cierto?, para tomar decisiones y, digamos, un proyecto de ley o una ley. ¿Listo? ¿Cómo hacemos uso de ese referendo? Para poder hacer ese referendo, necesitamos, obviamente, que obtengamos mejor el 10% de firmas de los ciudadanos de todo el censo electoral. Que para poder convocar a ese referendo, ¿cierto? O mejor, me explico de otra manera, ¿quién puede convocar al referendo? Pues lo puede convocar los ciudadanos, ¿cierto? Con el 10% de las firmas del censo electoral. Entonces, si nuestro censo electoral es de 30 millones de habitantes, pues necesitamos el 10% de los ciudadanos que firmemos en unas planillas que hay que llenar para llevar luego a la Registraduría Nacional para que nos las avalen y de esa manera poder entonces solicitar que se haga el referéndum, pues que es la pregunta sobre una ley o demás. Entonces necesitamos el 10% del censo electoral. ¿Listo? Eso, digamos, frente al tema del referéndum. Ya les decía que había un referéndum derogatorio de una ley y el referéndum aprobatorio o referendo, así, aprobatorio, que busca reformar directamente la Constitución o la aprobación de una ley determinada. Eso es, en esencia, digamos, el referéndum. ¿Para qué esta iniciativa de referéndum? Cuando es para cambiar esa Constitución mediante un acto legislativo, o cuando se requiere para hacer otro tipo, digamos, de decisiones, entonces se requiere que el apoyo de los ciudadanos sea superior al 5% del censo electoral. Me explico de otra manera. Para términos generales es el 10% del censo electoral, pero cuando queremos hacer un referendo constitucional o una iniciativa popular de acto legislativo, o sea, que quieran modificar la Constitución, ahí solamente se requiere el 5% de ese censo electoral. ¿Listo? Para los demás casos sí necesitamos el 10%. Bien. ¿Qué más le podemos decir de eso? Pues digamos que los referendos, una vez se expide la ley que convoca a ese referendo, porque esta se tiene que ir al Congreso para que el Congreso expida una ley que diga convóquese al referendo, previo a que la registraduría envíe una certificación donde diga que sí, que el número de personas era el acordado y que fueron verificadas y que por lo tanto se puede hacer el referendo. Esa ley primero va a la Corte Constitucional y ella se va a pronunciar, ¿cierto? Simplemente examina si esa convocatoria que se está haciendo y que pasó por el Congreso no tiene ningún tipo de vicio de procedibilidad, un vicio en el proceso que se creó. No el contenido, sino en la forma en que se hizo esa ley. ¿Listo? Vamos, en la forma en que fue creada esa ley en el Congreso, el procedimiento y todos los debates, etcétera, etcétera, pero no se pronuncia sobre el contenido. Una vez la Corte diga que sí, se hace el referéndum y se convoca al pueblo para que voten por digamos, el texto que se va a hacer. Esto, eso, digamos, en términos muy generales, es solamente para que ustedes lo conozcan un poco y sepan que hay esos mecanismos y que existen esos mecanismos para poder que el pueblo pueda tomar decisiones con respecto a esos casos particulares. Bien, ya el otro es la consulta popular, en 10 minuticos, 15 minuticos más y ahí terminamos. La consulta popular es un mecanismo mediante el cual entonces se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia
digamos que entre la consulta popular y el plebiscito, pues digamos que es muy similar, sino que esta consulta popular también está ya dada ¿para qué? Para que la hagan los departamentos, los municipios y los distritos o localidades. Digamos que esta consulta popular ya no es exclusiva del presidente de la República, ¿cierto? Sino que esta la pueden hacer ya quienes, los demás entes territoriales que hacen parte también del Ejecutivo, como los departamentos, los municipios y demás, ¿cierto? Digamos que esa es la gran diferencia que tenemos entre el plebiscito y la consulta popular. Ahora, el gobierno nacional, el presidente también puede hacer una consulta, el orden nacional, hacer una consulta y pues debe surgir el mismo trámite, debe ir con el aval del Congreso y el respaldo de las firmas de todos sus ministros si la quiere hacer. Y los que van a hacer una consulta popular en el orden departamental, pues deben entonces tener el aval de quién, de los asambleístas en la asamblea departamental o del consejo del municipio, ¿cierto? Eso es lo que se requiere. Esta consulta popular también va elaborada de la misma manera que como el plebiscito, un sí o un no, ¿cierto? La votación se lleva a cabo, digamos, durante los 4 meses siguientes a su aprobación por parte de la entidad pues, que le corresponde, digamos, si es el Senado, si es los diputados, si son los concejales, y digamos que la pregunta es sobre un asunto que le compete, digamos, al ente territorial, en este caso a la nación, al departamento, al municipio, ¿sobre qué? Sobre temas, digamos, en este caso podría ser un ejemplo, consulta popular para que determinemos si en el municipio de Anserma Caldas queremos explotar oro o no queremos explotar el oro. Punto. ¿Cierto? Consulta popular, si queremos que en el departamento del Quindío explotemos, en vez de café, hagamos explotación mineroenergética. Si en el municipio tal queremos que se cree una represa o no. Y para el municipio de Ituango queremos que haya una represa en Ituango o no. Esos son los tipos de preguntas que se le hacen al pueblo a través de las consultas populares. Bien. Cuando la consulta popular, ¿cierto? ¿Cierto? Es del orden nacional, o sea, cuando el presidente la va a hacer, mejor, cuando la consulta, ¿cierto? Es para el Ejecutivo en el orden nacional, ¿cierto? Entonces necesitamos el 5% de qué? Del censo electoral, de los que estamos habilitados para votar. Si la consulta es en el orden nacional, ¿cierto? En el orden nacional. Pero si la consulta es en el orden departamental, distrital o municipal, que es la otra forma en que está organizado el Ejecutivo, allí necesitamos el 10% de los ciudadanos que conforman el censo electoral del respectivo, que es departamento, municipio o distrito. Digamos que esa, digamos que no tiene mayor problema. Esto está en el artículo 105 de la Constitución, dice que previo al cumplimiento de los requisitos y las formalidades que se deben cumplir ante, digamos, la organización territorial, en este caso el departamento o el municipio, los gobernantes y los alcaldes, dependiendo pues el caso, pueden realizar también esas consultas populares. ¿Para qué? Para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. ¿Cierto? Digamos que esa es la consulta y se requiere entonces para eso el 5% de los votos del censo nacional y el 10% de los votos del censo local o del censo departamental. ¿Sí? Bien. ¿Qué les puedo decir de eso? Digamos, este es un mecanismo de participación ciudadana que, digamos, tiene la particularidad de que es descentralizado o que llega a los entes territoriales o tiene la oportunidad de que los departamentos y los municipios puedan entonces hacer este tipo de consultas. La consulta popular es una opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés de la nación, del departamento, del municipio, un interés nacional, regional o local, y que obliga, digamos, a
que se hagan acciones concretas con respecto a esa pregunta que se le hace al pueblo. Un ejemplo de esa consulta popular fue en el municipio de Monterrey, en Casanare. La pregunta, eso se hizo en el 2015, si no estoy mal, en el 2014, por allá en abril del 2015, si no estoy mal, se hizo esa consulta, no estoy mal. Y la pregunta era así, decía que si ¿está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas de Casical, Guayabal, Piñalera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Monterrey? Diga sí, diga no. Eso es todo. ¿Ves? Se va entonces a la votación y la pregunta es esa, ¿cierto? ¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perdón, ¿cierto? Y de perforación y todo ese cuento? Te dice, sí, no, esa es la consulta popular. ¿Listo? Esa es la consulta popular, mis queridos amigos. Digamos que en la consulta popular, la pregunta que se le somete al pueblo y que obtenga, digamos, el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragantes, ¿cierto? Esa va a tener que cumplirse. Ahora, usted, digamos que lo ideal es que haga una pregunta. Pronto hacen dos preguntas, pero digamos que la pregunta que obtenga más de la mitad de los sufragantes, esa es la pregunta que va a quedar válida, que cumplir. Listo. Finalmente nos quedan dos, pero miremos rápidamente el cabildo abierto, que es muy sencillo. El cabildo simplemente, les puedo decir que está dentro del artículo 22 de la ley 1557. Se dice que el cabildo abierto es que en cada periodo de secciones ordinarias, ¿de quiénes? De las asambleas departamentales, de los consejos municipales o de las juntas administradoras locales, se pueden hacer cabildos abiertos en los que por iniciativa de un número no inferior de 5 por cada 1000 ciudadanos del censo, ¿cierto? O sea, que por cada 1000 ciudadanos del censo de ese municipio donde se va a hacer, o ese departamento donde se va a hacer el cabildo, necesitamos 5 por cada 1000, 5 por cada 1000, se reúnen ya juntos todos, ya, digamos que ya no es un voto, sino que es como una especie de asamblea, y allí se consideran asuntos importantes para ser estudiados y analizados y que competen a esa entidad territorial, a ese departamento, a ese municipio o a esa junta de acción comunal, ¿cierto? Allí se discute, se hacen preguntas y los alcaldes o los gobernadores o la SAL, pues deben responderle a la ciudadanía, esas preguntas que ellos están haciendo, ¿cierto? Entonces, mire, señor alcalde, nosotros estamos en cabildo, vamos 5 personas por cada 1000 del censo electoral, nos reunimos allá, discutimos y no estamos de acuerdo con que usted haga tal cosa, por lo tanto necesitamos que nos explique, por lo tanto necesitamos que haga y ya luego entonces se hace una discusión por parte de estas autoridades y se les da una razón, una resolución a las problemáticas que están, digamos, presentando. Digamos que tiene una particularidad interesante y es que el pueblo se reúne, es como en el ágora griega, llegan allá físicamente, 5 personas por cada 1000 ciudadanos del censo, llegan allá y, no sé, pueden ser 100, 200 personas y discuten y hablan y resuelven sus problemas. Y pues obviamente para poderse convocar a ese cabildo, pues hay que hacer unas convocatorias, se dice que son 2 convocatorias que hay que hacer en un periódico de amplia circulación, hay que hacer perifoneo si se puede o por los medios tecnológicos y hacer esas 2 comunicaciones, cada una con mínimo 10 días entre cada una y se convoca entonces a los cabildantes para que puedan ir y allí discutir con los gobernantes estos temas, ¿sí? Pero como les decía, entonces habrá que dar unas respuestas por parte de los funcionarios y que digan de una vez cuáles son los compromisos y las decisiones que se van a tomar relacionadas con lo que se ha discutido y demás. Bien.
La iniciativa legislativa, por su parte, ya la habíamos visto con el Ejecutivo, simplemente es otra forma de participación. Recuerden que hay unas personas que tienen iniciativa legislativa, como por decir algo, les recuerdo los ministros, la Corte Constitucional, la Suprema Justicia, el Consejo de Estado, el Procurador, el Defensor, el Contralor, el 30% de diputados o concejales y el 5% del censo electoral vigente. Esos son los que pueden presentar proyectos de ley, ¿cierto? Y obviamente que estas iniciativas, cuando se hacen con el 5% de la población, pues no pueden presentarse para temas de relaciones internacionales o de amnistías, de indultos, etcétera, etcétera. Bien, y por último, 10 minuticos más, les voy a hablar un poco de la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es otra forma, otro mecanismo de participación ciudadana que tenemos, y en este caso es ¿para qué? Para retirar, para revocarle a un alcalde o a un gobernador, ¿cierto? A un gobernador, sobre todo a esos dos nomás, porque para los otros funcionarios de elección popular, como congresistas, diputados, concejales o el mismo presidente, no existe la revocatoria del mandato. Bien, esta revocatoria del mandato es simplemente un derecho también de carácter político, mediante el cual los ciudadanos, ¿cierto?, le damos por terminado el mandato a un alcalde o a un gobernador porque no ha cumplido con las disposiciones que él como mandatario local tiene. Ahora, ¿en qué momento podemos entonces solicitar esa revocatoria? Esa convocatoria solo procede si ya ha transcurrido más de un año, o por lo menos un año, del mandato. Pues claro, o sea, no podemos elegir al alcalde hoy y dentro de un mes vamos a revocarlo. Pues a ver, déjenlo llegar por lo menos. Déjenlo que haga gestión al menos un año para que con base en ese año podamos decir, hombre, este loco no, esta loca no, no funcionó, vamos a cambiarlo, vamos a revocarlo, ¿cierto? Ese entonces es el momento en el cual nosotros podemos hacer esa revocatoria de mandato, un año después. ¿Cómo se solicita? Pues necesitamos que el 40% del total de los votos válidos emitidos en la elección para poderlo elegir, ¿cierto? Vayamos, después de que se haga esa convocatoria, ¿cierto? Vayamos a la registraduría civil nos dice sí, están avalados, y vamos a la votación, ¿cierto? Vamos y votamos y decimos revocamos este alcalde o este gobernador. Entonces, sí, el alcalde de, no sé, de Andes, Antioquia, ¿cierto? O de Chigorodó, qué sé yo, cualquier municipio de estos, obtuvo, no sé, 5 millones, no, 5 millones imposibles, tuvo 10.000 votos, por decir algo, o sea, 10.000 votos como alcalde. Pues hay que sacarle a 10.000 el 40%, y ese 40%, que serían 4.000 votos, tienen que esos 4.000 ciudadanos, ¿cierto? Ir a solicitar la revocatoria, pues pueden ser más, ¿cierto? Pero mínimo necesitamos el 40% para que se solicite esa revocatoria del mandato. Una vez hagamos la solicitud de la revocatoria del mandato, cuando vayamos a votar, ¿cierto? Cuando vayamos a votar, pues necesitamos tener mínimo el 55%, ¿cierto?, de esos votos válidos para revocar. Sí está claro más o menos ese tema de la revocatoria. O sea, una cosa es el número de votos que necesitamos o de ciudadanos para ir a la votación de revocatoria, ¿cierto? Necesitamos el 40%, pero ya una vez aprobado con ese 40%, ¿cierto? Pues vamos a votar y necesitamos el ¿qué? El 55% para poderlo revocar. Sí está clara esa última parte? ¿Sí está clara o alguna duda, muchachos? Muchachos. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, todo está claro. Sí, profe, claro. Listo, perfecto, vale. Entonces,
ese es, digamos, el tema de la revocatoria de mandato. ¿Cómo va el voto? Digamos, el tarjetón. El tarjetón es muy claro, te dice, ¿desea usted revocar el mandato del señor Pepito Pérez, ¿cierto? Alcalde de la ciudad de Chigorodó o de, no sé, de cualquier municipio elegido en el periodo 2018-2022, 2018-2022. Sí, no, voto en blanco. Ya, ¿cierto? Eso es todo. Entonces, usted va y marca si usted considera que sí, que ese personaje debe ser revocado, debe ser sacado de la alcaldía o de la gobernación. ¿Listo? ¿Ante cuál autoridad se solicita esa revocatoria? Pues muchachos, hay que ir, ¿cierto? A solicitar la revocatoria de ese alcalde o de ese gobernador ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Allí vamos, ¿cierto? Con esas firmas de esos ciudadanos que votamos, y dijimos, mire señor registrador, queremos revocar, aquí están nuestras firmas, ¿listo? Él da una certificación y con esa certificación se debe convocar a las votaciones para que se tome la decisión si se revoca o no se revoca el mandato. Ahora, ¿qué pasa si no se revoca el mandato? ¿Podemos volverlo a solicitar? No, ya no. Solamente entonces opera una sola vez. Si ya solicitamos la revocatoria del mandato y no la pudimos obtener, pues no podemos estar haciendo cada 20 días eso, no, una sola vez y ya. ¿Listo? Y finalmente, si esa revocatoria prospera, entonces ese alcalde sale para afuera y se convocan a nuevas elecciones. A nuevas elecciones. Ha pasado mucho por allá. Bueno, claro que en Cartagena no era por revocatoria de mandato, porque casi creo que nunca ha habido una revocatoria de mandato en Colombia por ahora, que yo sepa, pues. Y cuando se revoque a un mandatario de estos y vuelvan a hacerse en elecciones, pues este no puede participar, pues ni más faltaba, pues si ya lo revocamos, no se va a poder volver a presentar, por lo menos para esa elección, ya pues se presentará para la otra, pero para esta no puede ya presentarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues se le revocó, ya no tiene, digamos, derecho a eso. Bien, eso es así ya a grandes rasgos lo que les quería traer hoy para que ustedes tengan una idea muy general, muy básica, de cómo el texto mismo constitucional desarrolla esos elementos del Estado, esos principios del Estado, en este caso, a través de unos mecanismos en los cuales el ciudadano puede participar de manera directa en la toma de decisiones, avalado en el artículo 40 superior y avalado también en el artículo 103 de la Constitución, que nos habla de esos mecanismos de participación ciudadana. Esos son pues los mecanismos de participación, el voto, obviamente, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Muy, muy ligero, muy a grosso modo, muy rápido, pero quería que tuviesen esa idea de que existen esos mecanismos y más o menos cómo es que se pueden entonces hacer esa participación. Sobre todo esto cuando vayan ustedes a hacer negocios de carácter internacional en municipios que de pronto, como en el caso que les planteé, de este municipio que hace una consulta para saber si se puede explotar y qué tal que ustedes tengan un negocio internacional bien organizado para explotar algún territorio y que no conozcan que el pueblo puede pronunciarse a través de una consulta y se puede dañar el negocio. Por eso es importante que tengan ustedes la idea clara de esto que es el tema de los mecanismos de participación. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Listo, muchachos y muchachas. Entonces, quedamos así. Quedamos así y la última, creo que ya sesión sería el 18 para que nos veamos el próximo lunes a las 8 a.m. nuevamente para que ya vayamos finiquitando entonces el tema de nuestro curso, porque ya nos vamos acercando casi que al final, para que organicemos entonces algunas cosas que hacen falta. Yo les voy a dejar en el transcurso de la semana una última actividad para que desarrollemos y para que terminemos ahí entonces o vayamos finiquitando este asunto. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces, Profe, sí, Estefanía. el
próximo jueves, entonces. Perdón, está aquí. No, hagámoslo. Perdón, sí, es que el próximo jueves. Venga, el próximo jueves es 14, ¿cierto? Sí, profe. Sí, hagámoslo. Sí, perfecto, sí, tiene razón. Es que hagámoslo, sí, el próximo jueves a las 8, ¿listo? Sí, señor. Listo, profe, muchas gracias. Estén pendientes ahí, yo les envío el link de pronto por la noche, que no he podido hacerlo con más tiempo, pues no sé, siempre se me dificulta a veces este tema, pero yo se los envío temprano o una hora antes, como hoy a las 6 de la mañana o por la noche. Si no les llega el correo, pues mirar en la plataforma que ahí está el link y se conectan para que entonces el 14 a las 8 evacuemos un nuevo ¿qué? Pues evacuemos lo que nos hace falta y vayamos finiquitando, ¿listos? La actividad que nos va a dejar para esta semana. Sí, la idea yo se las trato de dejar listas entre mañana y el sábado para que la realicemos algo corto entre esos 3, 4 días previos al 14, o pues me la entregan el 15 y miramos qué hacemos, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Listo, bueno, que estén muy bien pues y se cuidan mucho, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Vale, que estén muy bien.